A pesar de que pueda sonar como disco rayado, creo que para nadie es sorpresa que diga que los neketsu suelen ser muy repetitivos. Y no es extrañarse. Es probablemente el género más popular y explotado en lo que a anime refiere, precisamente porque el público más amplio es el que gusta de consumir los tropos que trae consigo. Y una vez se establece esa popularidad, las demás obras, si no replican, como mínimo acaban creando algo similar, distinguiéndose más que nada por características meramente superficiales. Los mismos arquetipos de personajes, incluso en grupos, los mismos tropos y clichés, los mismos ideales o filosofías del heroísmo y el poder, etc. Hunter x Hunter es, al menos de momentos, una excepción a esa regla, cuando aprovecha los elementos más cotidianos del género y acaba creando algo propio y en ciertos casos realmente bueno con ello. Quizás no sea por nada que la serie no hace más que acaparar opiniones unánimemente positivas por parte de varios grupos considerablemente amplios, volviéndose un referente en el neketsu al punto de hasta ser usado como un estándar de calidad en el rubro en ocasiones. Hunter x Hunter es una obra con unas intenciones más claras y competentes, con un cast de personajes más reducido que le permite, al menos en teoría, centrarse más específicamente en sus conflictos a lo largo de su viaje, mientras se aprovecha para explorar su vasto y característico mundo. En eso la serie es muchísimo más competente que otras que son incapaces de centrarse en algo en específico, y en su lugar acaban haciendo un lío de elementos irrelevantes por su extensión. Sin embargo, esto no significa que la obra se abstenga de cargar exactamente los mismos errores comunes del género. Hunter x Hunter tiene sus notables aciertos, que son merecedores de recalcar, tanto de manera individual, así como en general como ejemplar en su género, pero también peca de ser la representación más acertada y clara de los peores errores de los neketsus. Hola amigos, hoy vamos a analizar una serie. Cuéntame pequeño Bobby, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezando por el primer arco. ¡No! ¡Mal! ¡Muy mal! El concepto de sagas o arcos es lo suficientemente común como para que todo el mundo lo busque aplicar universalmente. Oh, es la saga de los Saiyajins de Dragon Ball. Oh, es el arco de los Children de Berserk. Y yo al menos personalmente lo detesto. Me resulta insoportable la necesidad de encasillar de esa manera actos en concreto únicamente con el afán de juzgarlos individualmente. Es una mierda y Hunter x Hunter es probablemente el mejor ejemplo del porqué. No se trata únicamente de elementos que solo fungen un rol específico en un momento determinado pero intrascendente, o de que la relevancia de los personajes sea según la obra los necesite, si es que la tienen en primer lugar, o incluso de que las conexiones entre los arcos son prácticamente nulas, haciendo la serie como un collage completamente inorgánico. ¿Es todo eso? Pero multiplicado por 40, esta serie es un desastre en ese sentido. Es muy común que el público interprete Hunter x Hunter como una serie de múltiples historias con los mismos personajes más que una sola narrativa. Y eso es porque, en esencia, lo es. A pesar de mantener los mismos personajes, hay una casi total desconexión entre ellos que resultan en un progreso absolutamente nulo. Vuelve a la serie un montón de historias que ocurren casi así como así, sin aportar a nada en el gran esquema de las cosas. Todos los arcos de Hunter x Hunter tienen tramas completamente diferentes, y ojo, no confundir trama con premisa. Se centran en algo distinto en cada ocasión. Es literalmente contar historias diferentes, tanto en enfoque, motivaciones, ritmo, personajes o hasta estilos. Y eso desde entrada es un grave error de planeación. Los arcos de personajes, por más individuales que sean, casi por automático siguen el rumbo de la narrativa por ser precisamente lo que mueve a la historia. Pero los arcos y sagas de este estilo, que varían tanto en sí mismas, acaban demostrando que la obra no sabe qué es lo que quiere ser, y únicamente se vuelve un conjunto de huevadas, perdiéndose fácilmente en el lío, siendo incapaz de encontrar propiamente una identidad. Y ojo, esto no solo aplica a Hunter x Hunter, como ya dije es uno de los errores más comunes del género neketsu, pero sí es probablemente uno de los peores casos. Al menos en otras obras suelen mantener un mínimo de continuidad. A veces las cosas salían de la nada pero no tan forzado como en este caso. Pues a fin de cuentas, no estamos hablando de historias 100% independientes que puedan ser juzgadas únicamente por sus propios méritos. Estamos hablando de sucesos que deben seguir una historia en concreto, aportando y desarrollando entre sí, forjando un rumbo propio. Es Hunter x Hunter, no Hormigas Quimera o Yorkshin. Sin embargo, los méritos que puedan tener estas historias de manera individual, en mayor o menor medida, se ven reducidos al hablar de la serie de manera general cuando carece de una trama en específico, en la que se pueda centrar o desembocar en elementos adyacentes, por lo que no avanza en nada y hacen que todo parezca irrelevante.
El conflicto de Kurapika no se amplía ni se desarrolla hasta el arco de Yorkshin, pero el personaje luego ni vuelve a aparecer. El arco de Hormigas Quimera, por muy bueno que sea, empieza literalmente de la nada. Y Sokka desde el principio de la historia únicamente representa esta noción de poder para impulsar a Gon a superarse, pero esto solo acaba siendo relevante cuando la serie lo requiera, haciendo que el personaje únicamente venda humo. Tanto así es la cosa, que la supuesta trama principal, la de Gon buscando a su padre, jamás progresa un carajo. Las supuestas pistas que adquieren únicamente llevan a pérdidas de tiempo y literalmente casi que se lo encuentra de mera casualidad al final de la serie. Al igual que muchas otras obras de su mismo género, Hunter x Hunter tiene un problema al definir sus auténticas intenciones. Por un momento es una pintoresca historia aventurera sin llegar a ser ingenuamente inocente, fortaleciendo así la noción de aventura. Pero en otro momento abandona por completo ese ápice de color, volviéndose una historia dramática conformada por la tragedia, el suspenso y la brutalidad. Eso también lleva a que muchas personas digan que Hunter x Hunter es una serie mucho más madura que el Neketsu promedio únicamente por ser significativamente más cruda de momentos. Y eso último no lo voy a negar. One Piece le tiene un miedo terrible a matar personajes incluso cuando se trata de antagonistas, mientras que acá incluso el protagonista arquetípico bonachón acaba cometiendo un asesinato en cierto punto de la historia. Pero esto únicamente acaba creando un contraste demasiado chocante con otras situaciones de la obra en la que los mismos personajes abogan por la amistad y realzan su inocencia. Ya es malo que una serie se conforme de historias individuales que no crean ninguna clase de progreso ni aportan a algo en sí, pero más encima ni siquiera es capaz de mantener un tono consistente o encontrar un balance entre el estilo y la sustancia. Yo seré el primero en decir que la idea del contraste entre la inocencia y madurez no es algo malo como tal, pero en este caso no es justificable, pues no se trata de eso. No es algo que aporte narrativamente a la historia, sino que es más por mero factor shock, creando un contraste intencional. Pretender ese ambiente mayor, serio o adulto, a partir de discursos morales, personajes retorcidos o simple y llana brutalidad, realzando específicamente esa disparidad con el ambiente más colorido e inocente establecido previamente. De momentos la obra sabe manejar un tono medianamente competente, incluso a partir de un contraste, pero en otras ocasiones acaba recayendo en la pretenciosidad por lo caricaturesco de la situación, haciendo la tonalidad simplemente inapropiada. Además, la estética es algo que también aporta bastante a este tema, más de lo que pueda parecer en un principio. Y para el caso, creo que los diseños de Hunter x Hunter son los peores que jamás he visto en toda mi vida. Ya no es que rocen demasiado lo caricatura o que Togashi no parezca conocer el sentido del ridículo, sino que la serie ni siquiera puede mantener una coherencia o estabilidad con los diseños, cuando en sí no hay nada que pueda tener como base, ya que la historia jamás se esfuerza en construir algo sólido como tal. No hay patrones o características en específico a lo que aportar cuando la serie varía en casi todo a cada momento, haciendo que los personajes parezcan diseñados de manera completamente aleatoria y al azar. Más encima, variedad de diseños es algo que se aplaude, pero ni siquiera pueden encajar o mantenerse constantes con el tono tan siquiera en sus respectivos arcos. No podés tener un personaje que se vea así, recitando sermones y pretender que uno se lo tome en serio. Reiterando, estos no son errores inherentes o propios de Hunter x Hunter, sino que están presentes en casi cada obra popular del género, ya que son problemas inherentes de esas cualidades que tanto replican. Pero aún así, más concretamente en el asunto de los arcos, Hunter x Hunter es especialmente mala en ese sentido, porque ya no solo arruina por completo su continuidad o el flujo de su narrativa, sino que también desperdicia casi por completo a sus propios personajes. Cosa que honestamente es hasta raro, ya que a diferencia de otras obras, el elenco principal aquí está bastante bien marcado como tal. La serie no tiene un cast tan enorme de personajes como para crear un lío, e incluso sabe descartar esos personajes secundarios sabiendo que serán irrelevantes a la larga, porque en gran parte se cagan muriendo. Claro, no es que jueguen un rol mayor a la ambientación, pero como mínimo en ese sentido no pretende inmiscuir en ello, y solo los dotas de las cualidades básicas y mínimas. No es necesario meterle un pasado trágico incluso a la puta tierra del fondo si a fin de cuentas no va a aportar un carajo, pero tan siquiera es capaz de aprovechar lo que aporta su cast principal u otros personajes que uno diría son de los principales, siendo el mejor ejemplo de esto nada más ni nada menos que Leorio, porque él tiene relativamente un considerable tiempo en pantalla en los actos en los que aparece, incluso es parte de la imagen de Hunter x Hunter como serie en sí, pero eso evade completamente el hecho de que como personaje es completa y absolutamente inútil e irrelevante. Y no me refiero solo al hecho de que aparece en la serie de vez en cuando y luego se ausenta durante periodos bastante largos. Ese es un problema que comparte con Kurapika, pero Leorio ni siquiera cuando hace acto de presencia lo hace por algún motivo. No tiene razón de existir en la historia. No es la voz de la razón que contrasta en el grupo, no es un adulto que busca ayudar a sus compañeros menores, no es una persona con una opinión diferente y un diferente enfoque, no es un estratega, no es nada.
Lo único distintivo de Leorio y lo único por lo que se caracteriza es su carisma, pero esto lo acaba convirtiendo en un mero alivio cómico y no en un personaje en sí. Incluso la serie denota esa cualidad negativa del personaje haciendo chistes sobre cómo no sirve ni para pelear o sobre lo mucho que le costó dominar el Nen. Y para colmo, tampoco ayuda una mierda que ni siquiera encaje con el resto de la serie. Gon quiere encontrar a su padre cazador, Killua es un asesino buscando redimirse, Kurapika quiere vengar a su exterminado clan y Leorio quiere ser médico. Y ojo, un personaje irrelevante disfrazado como principal ya es lo suficientemente malo. Pero para colmo, el resto del elenco ni siquiera es que carezcan de algunos de los mismos errores. Hay periodos en los que más parecen decoración, ya sea porque no aportan un carajo a la situación o incluso a la trama del momento, o simplemente porque la historia los deja de lado a propósito sin una razón válida. Para colmo, no ayuda a que en sí todos sean personajes secos y bastante simplones a la larga. De hecho, ese es el único punto del entrenamiento de cazador narrativamente hablando. Introducir al cast estableciendo sus motivaciones y características desde entrada. Pero termina siendo pura paja cuando pierden el tiempo en plantear que se trata de arquetipos básicos. Kurapika es el serio compasivo con un instinto justiciero. Killua es el chico risueño que oculta su verdadera identidad tras la fanfarronería. Y Gon es literalmente un pan de Dios, amigable, entusiasta e inocente. Aún así, lo particularmente atractivo en este caso es que Hunter x Hunter toma estos arquetipos básicos y acaba dotándolos de características que los vuelven en algo más interesante en concepto, casi como si tomara un cliché y lo revirtiera por completo. El problema, sin embargo, es que lejos de sacarle provecho a esto, acaba dejando mucho que desear, ya sea por no explotar su potencial al máximo, o peor, por desarrollarlo inapropiadamente. Para el caso, Kurapika desde un inicio era el más interesante personaje del elenco principal, ya sea porque el resto no tenía una motivación tan sólida o clara hasta ese momento, o porque él era quien más interés verdadero demuestra por cumplir su cometido en toda la serie de principio a fin. El clan de los Kurata había sido exterminado por la banda de criminales conocidos como el Guinei Ryodan. Esto debido solo a sus ojos, los cuales se tornan de color escarlata al estar emocionalmente alterados, volviéndolos así una valiosa posesión. Kurapika, ahora siendo el último miembro de su clan, se impone la necesidad por vengar a su pueblo caído, volviéndose un cazador debido a los beneficios que le ofrece esto para cazar las arañas, entrenando una habilidad específicamente diseñada para acabar con ellas, pero siempre sabiendo que no son un enemigo sencillo a derrotar. El problema en concreto con esto reside en la conclusión final a todo este conflicto, pues después de haber logrado acabar con un miembro del grupo, uno más después, es por culpa de un personaje secundario que ni conexión verdadera tiene con Kurapika, quien dice que esta venganza está acabando con él, motivando a sus amigos a pedirle que cese con ello antes de que pierda su cordura. En primera, sí, a pesar de su naturaleza apacible, Kurapika empieza a sumirse en la venganza dejando que lo carcoma y empeorando progresivamente su salud, pero jamás llega al grado de afectar su sanidad mental o a carcomer sus sentidos. El personaje se mantiene cuerdo y acorde, por lo que esa conclusión resulta bastante mundana. No es como Thorfinn, que literalmente se destruyó a sí mismo dejándose definir por la venganza. A Kurapika lo obligaron a abandonar su objetivo simple y llanamente porque sus amigos se preocupaban por él. Pero para un personaje que supuestamente lo ha perdido todo, ¿es eso motivo suficiente como para abandonarlo? Bueno, no sabría decirte si es tan siquiera verdad, porque el conflicto simplemente es una premisa. Nunca, en toda la serie, hay tan siquiera introspección en Kurapika y lo que su clan significaba para él, su familia, sus costumbres, su cultura, sus propias ambiciones dentro de ese pueblo. No hay algo que justifique propiamente las motivaciones del personaje más que la mera premisa de mataron a su clan, ahora quiere vengarse. Pero sin una exploración e introspección, pues lo vuelve un tema completamente superficial. Ay, pero Cocos, en la película únicamente se establece que Kurapika quería conocer el mundo. Pero fuera de ese metraje ni se hace mención del mocoso ciego y de todas maneras lo que se muestra no aporta apropiadamente nada. Aparte, sí, también es una reverendísima cagada que después de cómo se establece al Guinei Ryodan, salgan con una huevada pacifista sobre que Kurapika no se deje consumir por la ira. No solo le quitan lo interesante, sino que es una moraleja ultra pedorra. Si el Guinei Ryodan hace algo bien, aparte de estar bastante bien caracterizados como grupo, es imponerse como antagonistas que suponen un verdadero obstáculo, guiándose solo por un código personal y una motivación en conjunto a la cual no dejarán que nadie se interponga. Son un grupo de asesinos y ladrones que funcionan no solo por sus acciones antiéticas, sino que también por su coordinación, poder y lealtad unos con otros. Realmente, el que sin más decidan que Kurapika debería abandonarlo, no porque sean demasiado fuertes y definitivamente no porque no lo merezcan, es una justificación pésima. Kurapika bien podría haberse dejado llevar por su ira y cometer un error que acabe en su derrota, así dándole una razón sólida para dejarlos vivir y motivándolo a controlar mejor sus capacidades y sus límites con tal de derrotarlos.
Ay, Coco, ya empiezas con tus quejas porque algo no es como a ti te gustaría que fuese. Sí, porque no es solo mi opinión, sino que es objetivamente una mejor resolución. Encaren la realidad, este arco es cagada. Igual y también es porque en sí el conflicto realmente no acaba así. Es más bien el inicio de lo que envuelve al personaje de Kurapika, y como el anime no abarca todo el manga, nunca se concluyó. Pero esta serie es del 2011, ya han pasado 10 años, acéptenlo, nunca va a terminar, y por ello siempre se quedará como un arco pobre e insustancial. Y el hecho de que este arco sea tan independiente le impide aportar en algo apropiadamente importante a sus otros personajes. Están casi al reverendo pedo hasta el final, puesto que ni siquiera son partícipes hasta el momento en que son capturados. Lo único en lo que más o menos aporta un poco es en ampliar el conflicto de Killua, demostrando el nivel de su problema, cosa que es adecuado cuando Killua, al menos del grupo principal, es el personaje más destacable y decente de entre los cuatro. Siendo criado en una familia de asesinos, este fue entrenado como tal, y a pesar de que no parecía importarle satisfacer las expectativas de su familia, lo que le hizo apegarse a su rol era el miedo que le tenía su hermano mayor. Illumi es un personaje particular, puesto que si bien es algo reiterativo y básico en sus estándares, es su punto del asesino perfecto lo que le da una razón de existir, puesto que en sí busca que Killua explote todo su potencial como miembro de la familia Soldic, ya sea por el renombre de su apellido o porque en sí el sujeto tiene una mente retorcida. Es algo caricaturesco, pero el punto es concreto. Killua precisamente por ello desarrolla esa actitud egoísta y engreída en la que no le importa nada salvo su propia diversión, incluso si es aprovechándose de los más débiles. Mientras que la otra cara de la moneda es el pavor incontrolable que posee ante los enemigos más fuertes que él, siendo una mezcla entre miedo a causa de las lecciones de Illumi y frustración por ser incapaz de satisfacer su ego. Es aquí donde Gon resulta el punto de quiebre, puesto que lo que Killua ve en él es exactamente todo lo contrario a sí mismo, ya que Gon jamás se doblega incluso siendo incapaz de ganar, jamás pierde el coraje, se mantiene entusiasta y apegado a Killua considerándolo su mejor amigo. Y es por ello que Killua sufre, cuando ve a su compañero firme ante las batallas a las que él tiene miedo de enfrentar, porque a pesar de todo, Gon sigue a su lado, pero él empieza a cuestionar si un asesino es tan siquiera merecedor de una amistad tan leal como la suya. Hay más al respecto, pero hablaré de eso en un ratito, denme unos minutos. Ahora, el problema de todo esto no recae propiamente en Killua, sino que de hecho recae en Gon, ya que de por sí Killua es un personaje tan competente en comparación que hace parecer a Gon como un mero complemento a su desarrollo, restándole valor como personaje individual y mucho más a su rol como protagonista, ya que Gon es simplemente un niñito estrellita. Es amable, compasivo, tiernamente ingenuo e inocente que contagia su felicidad y entusiasmo. El único defecto que puede adjudicársele está netamente ligado a su debilidad. Pues sí, como muchos otros protagonistas del shonen, Gon es aquel dispuesto a conseguir su objetivo sin importar cuán peligroso sea, persistir por ello con coraje y corazón. Pero en otros casos eso haría que todos los personajes secundarios acaben lamiéndole los huevos al protagonista en lo que se vuelve más y más fuerte. En Gon no, a él le rompen los brazos, lo machacan, le demuestran lo débil que es, porque el mundo de Hunter x Hunter es salvaje y sin compasión, por lo que Gon ni siquiera destaca entre ellos. Sin embargo, si quiere encontrar a su padre, debe de hacerlo. El inconveniente es que este punto acaba centrándose casi por completo en la noción del poder físico. Nadie le niega a Gon su gran corazón, pero el personaje jamás experimenta un cambio en su psique, ya que su lado de la historia se centra casi exclusivamente en las peleas, en su ingenio en el ring, su control del nen, su entrenamiento, su concentración. No se trata de ver a Gon evolucionando como persona y reflejando eso en su estilo y poder de combate. Su estilo y poder de combate prácticamente lo son todo. De hecho, ese es propiamente el único aporte relevante de Hisoka a la serie. Ser un estándar para Gon a superar, ya que Hisoka también es el opuesto en moral a Gon, y a él no le agrada esa mala conducta de su parte, pero no puede detenerlo. No creo que haya sido necesario meterle un aura de asaltacunas, pero supongo que es un aporte, o al menos eso quiero creer. Claro, es un shonen de peleas, pero propiamente nunca hay que hacer de las peleas el foco principal, a menos que hagas un estilo sobre sustancia, porque así Gon simplemente es un protagonista seco. No aporta nada a una historia porque no tiene ninguna clase de conflicto fuera de la trama de su padre que, honestamente, ni siquiera pareciera afectarle de una manera verídica como para que realmente importe. Cosa que no parece hacer, puesto que, fuera de la cagada de Grid Island, es un tema completamente secundario dejado de lado, al que jamás se aporta algo. Todas las pistas, desde la caja, la carta, sus conocidos, no llevan a ningún lugar y solo acaban por vender humo hasta que al final casualmente los dos están en la misma sala y fin.
Carajo, tu puto padre te abandonó sin saber por qué y ni siquiera conoces a tu madre. ¿Por qué carajo pareciera que ni te afecta? ¿Por qué se toma las cosas tan a la ligera? No estoy diciendo que sea incoherente, pero jamás le dan una verdadera introspección porque Gon es solo un arquetipo básico. Es un personaje aburrido y demasiado plano. No es de extrañarse que Killua le robe todo el protagonismo. Al menos en lo que respecta a peleas como tal, Hunter x Hunter sí tiene la ventaja por sobre muchas otras obras del género, puesto que si bien construye su propio sistema, no se trata tanto de los números como tal, sino de la estrategia, el potencial y los límites. No es que no tenga sus cagadas en ocasiones, pero la gran mayoría del tiempo son combates bastante sólidos en coreografías y planeación. No voy a decir que el Nen sea un sistema tan competente cuando llega a establecer parámetros y cualidades súper específicas para luego hacer lo que se le dé la puta gana, pero está ok. Hace las cosas dinámicas y no se basa en escalas de poder. Aunque eso sí, una significativa porción de la serie se conforma de secuencias de entrenamiento que, con total sinceridad, son una absoluta paja y pérdida de tiempo llena de tecnicismos y texto que no vale la pena. Especialmente Grid Island, me cago en Grid Island. O también las secuencias cansinas y extendidas de pendejadas en el entrenamiento de cazador. Con buenos combates me refiero más a los pocos presentes en el Torneo del Cielo o alguno que otro durante el ataque del Guinea. Y ya que estamos con el tema, hablemos un poco de Hormigas Quimera. Mucha gente ha hablado de este arco de manera individual, y es porque realmente sí se puede. Es una trama completamente desconectada con todo lo que se había hecho previamente, agarrando ciertas cualidades y construyendo algo prácticamente nuevo. En cierto sentido, esto le termina ayudando cuando puede desarraigarse de los errores con los que la serie ya contaba para establecer su propia historia. Pero también es importante recalcar que, de todas maneras, no es correcto que los ignore así como así. Literalmente es un arco que surge espontáneamente y de casualidad, cambiando drásticamente el rumbo y haciendo ver al resto de la serie como tiempo muerto. Más que nada porque Hormigas Quimera vendría a ser el único buen arco de toda la serie. Como dice el dicho, una de cal y una de arena. Aún así, si digo esto es porque es recién aquí donde la obra es mucho más centrada y clara consigo misma, enfocándose casi por completo en todos sus personajes, permitiendo que estos lleven a la trama a partir de sus propias acciones en lugar de lo opuesto, sabiendo mantener una apropiada tensión que se acomoda a la recurrente tragedia o al ambiente de la situación. Tiene sus momentos ligeros en los que se permite hacer pendejadas, pero no son intrusivos en ningún sentido. Si tuviera que apuntar un problema, es que de a momentos la historia se vuelve significativamente lenta, más que nada por lo que parece ser una necesidad por ampliar en personajes y peleas. Esto incluso llega a demeritar ciertas escenas de tensión cuando también son sobreextendidas por sus mecanismos y planes complejos que no llevan realmente a mucho. Este es un arco sumamente expositivo y hay situaciones en las que está completamente justificado, pero en otros momentos se vuelve simplemente paja y mucho texto irrelevante. E incluso el narrador llega a volverse intrusivo en ciertas ocasiones. Aparte, es bueno que la historia se desarrolle de manera meticulosa y estratégica. Demuestra que al menos se enfocaron en meterle cabeza. Pero ya llega un punto donde se vuelve innecesariamente complejo por puras huevadas. Todo lo que involucre la participación del pulpo pendejo es la mejor prueba de ello. De que si el ascensor, de que si un cadáver, de que si un camión, de que si la langosta con metralletas, de que si el cuarto de control, de que si el lobo pendejo. No es necesario perder tanto el tiempo en ese tipo de cosas. Y lo mismo va para la pelea con Yuppie en las escaleras. Es bastante tedioso y extendido de más. Y si digo esto es porque ciertamente contrasta con el resto del arco, en donde, por lo general, es realmente orgánico y constante con su desarrollo, centrándose principalmente en la disparidad entre una nueva especie decidida a la conquista y los humanos, quienes actualmente reinan. Siendo especialmente bueno en este caso que el arco, al ser el más largo de la obra en general, se permite centrar en ambos bandos de un modo bastante equitativo. Sus fortalezas y debilidades, a la par de los puntos de vista individuales de varios de los personajes, quienes actúan de manera realmente lógica, especialmente por parte de las hormigas. Están las que realmente solo buscan su propio beneficio, otras con complejo de superioridad que fracasan por subestimar la voluntad humana, e incluso algunas que están en desacuerdo con las acciones de su rey o que acaban aliándose con la humanidad por diferentes motivos. Es irónico que una especie variante de las hormigas posean tal nivel de caracterización e individualidad, cosa que incluso la serie comprende al introducir a personajes como la Guardia Real, alegando que el único rol de las hormigas es servir a su amo. Las hormigas quimeras son lo mejor que Hunter x Hunter tiene para ofrecer, tanto como especie en general, así como varios personajes de manera individual, especialmente de manera individual, ya que, ya sea por la duración de este arco o por factores externos, aquí realmente se permiten inmiscuir apropiadamente en sus personajes principales, dotándolos de un arco en concreto que les permita ser partícipes de la historia en sí. Ya no hay
hay personajes centrales únicamente ocupando espacio. Incluso los más secundarios llegan a tener un sentido al tratarse de una lucha que involucra a toda la humanidad. El problema recae en que, para ello, tuvieron que alterar un poco a sus personajes previos, especialmente a Gon. No diría que es algo tan drástico como una reescritura, pero sí es apreciable que tuvieron que cambiarlo un poco para que se ajustara al tono de esta historia, ya que la última vez que intentaron crear un ambiente más oscuro y reflexivo fue en Yorkshin, pero como dije, Gon apenas si fue partícipe en ese momento, mientras que acá tiene un rol mucho más definido y hasta un conflicto de verdad. El problema en concreto no es solo que la idea de un joven inocente afrontando la cruda realidad no es algo realmente nuevo, sino que ni siquiera llega a ser un desarrollo competente para su personaje a pesar de todo. A mí particularmente me frustra el optimismo de Gon cuando la obra casi de manera conveniente le permite salirse con la suya a pesar de que eso desentone con todo lo demás en la serie. Y eso es precisamente lo que en este arco se cambia. Pues Gon, al culparse de lo que le pasó a Kaito, se da cuenta de que está tratando con una verdadera amenaza para la humanidad, y si quiere rescatarlo, deberá dejar de tomarse las cosas tan a la ligera. La idea en sí misma es adecuada, en lo que falla realmente es en la ejecución, ya que para finalmente otorgarle ese desarrollo tuvieron que introducir a Kaito. Y no me importa qué tanto quieran justificarlo con sobrepensamiento, no hay una razón verdadera para que él sea el catalizador del desarrollo de Gon. Y no solo porque Kaito no sea el personaje más completo o profundo ni nada por el estilo, sino porque, a pesar de que el arco es bastante largo, ni siquiera pudieron crear una conexión real entre ellos fuera de lo superficial como para que esta evolución cobre sentido. Se lo encuentran prácticamente de mera casualidad y la única razón por la que crean una convivencia es porque Kaito es un conocido de su padre. Pero no es como que precisamente eso sea lo que le interesa, puesto que todo inicia una vez este muere y Gon asume la culpa por ello. Al descubrir que ya no hay vuelta atrás, este, de la absoluta nada, decide sacrificar su propia vida para vengar la muerte de un personaje que literalmente apenas conoce. No es solo abrupto, sino que es completamente inorgánico. Reitero, la idea me parece genial, y hasta crea un paralelismo con Meruem en el que Gon, al contrario de este, sacrifica su humanidad y se vuelve casi un monstruo movido por el instinto de justicia. Pero incluso con todo lo que tuvieron que hacer para volver a Gon un personaje de verdad en este arco, no pudieron crearle un desarrollo adecuado. Nuevamente, Gon sirve más como complemento para Killua que como personaje individual. Así como mencioné antes, es aquí donde finalmente Killua encuentra el clímax de su desarrollo precisamente gracias a Gon, ya que una vez ve a su amigo esforzándose por su objetivo es cuando finalmente entra en razón, aunque la verdadera catarsis viene hasta después, puesto que fracasó en salvar a Gon y no estuvo ahí cuando él más lo necesitaba, pero es gracias a su voluntad por salvarlo que pudo enfrentarse a su propia familia, siendo Nanika la que representa su relación con los Soldic. No puede simplemente ignorar y olvidar lo que realmente es, un asesino de una prestigiosa familia de asesinos. Pero no tiene por qué permitir que eso condicione su vida. Puede ser algo más que ello, puede tener amigos y aficiones propias. Bueno, sí, el hecho de que todo haya sido inducido por una aguja de Illumi en lugar de ser un verdadero conflicto emocional como que le quita algo de peso, pero está lo suficientemente decente como para dejarlo pasar. Igual, ya siendo algo quisquilloso, me podría quejar de que, fuera de excepciones superficiales, no hay realmente una conexión tan fuerte entre ambos y la historia en sí. No es que precisamente sus motivaciones se relacionen estrictamente con las hormigas quimera y todo lo que ellas involucran. Al menos eso evita típicos discursos pendejos del protagonista bonachón enfrentándose contra un auténtico genocida. Y la conexión más fuerte entre ellos es la que ya mencioné, el paralelismo entre Gon y Meruem, en la que sus desarrollos se basan netamente en opuestos. Pero para el caso, Meruem sí lo sobrelleva de una manera mucho más competente, tanto que es legítimamente uno de los dos mejores personajes que ofrece toda la serie. Pero también acaba sufriendo el mismo inconveniente, solo que en menor medida, ya que Meruem no es solo una hormiga quimera más del ejército, es el rey de su especie, diseñado por la reina para ser la encarnación de la perfección, el pináculo de la evolución de una especie definida por ella. Nació y creció como una entidad consagrada por el poder, siendo completamente consciente de sus capacidades, aunque quizás no de su rol, ya que fueron sus súbditos los que lo guiaban para que cumpliera su misión, siendo que ellos fueron criados para eso mismo.
Meruem carecía de una moral, de emociones o una noción de sí mismo. Solo estaba consciente de lo que dictaba su instinto y no le importaba nada más. Y la serie hace un buen trabajo demostrando esto, sin volverlo simplemente un sádico que disfruta del genocidio, pues siempre mantiene un aire completamente neutro, incluso con sus más horribles acciones que le permiten imponerse como lo que es, un ser supuestamente perfecto, desarraigado de todo ápice de sentimentalidad o, en concreto, humanidad que le puede impedir cumplir su objetivo. O ese era el plan, hasta que conoce a Komugi. Meruem es completamente consciente de su poder. Él bien sabe que es superior, pero eso lo lleva a considerar su vida como algo monótono o aburrido. Es por ello que, cuando es incapaz de vencer a Komugi en el juego, finalmente parece haber encontrado algo desafiante para él. Y es allí donde está el choque, porque Komugi, al menos por las cualidades más básicas, representa todo lo que Meruem interpreta de la humanidad. Es inepta, humilde y sumamente frágil, más aún considerando que es ciega. Pero es ella la que le permite darse cuenta de lo que verdaderamente es la humanidad, y despierta en él el sentimiento de empatía que lo lleva a recapacitar sobre quién es realmente y qué es lo que debe hacer. Y ahí es donde se encuentra el problema, puesto que Komugi en realidad no es realmente un personaje que justifique apropiadamente este desarrollo en Meruem, ya que la idea de un personaje inhumano adquiriendo humanidad debería de darse precisamente al percatarse de la importancia de la misma, pero en este caso casi que simplemente ocurre. No se trata de Meruem percatándose de que su vida está condicionada por un instinto innato en lo que desarrolla autonomía y la noción de voluntad, sino que desarrolla empatía solo por convivir con ella. Komugi, siendo un personaje bastante básico, únicamente despierta esa empatía en él al ser como un perrito desamparado que le da lástima. Lo más que aporta Komugi en ese sentido es permitirle a Meruem ver sus propias falencias, explicando la razón por la que sigue perdiendo contra ella y denotando así el valor de las cosas y el esfuerzo, puesto que Meruem no le veía valor a prácticamente nada. No es que sea malo, no me malinterpreten, pero sí hace que este desarrollo en el que adquiere el deseo de protegerla se vea abrupto y algo inorgánico cuando únicamente consta de cualidades algo superficiales, mas no completamente superfluas. Bueno, igual y no me extraña que en sí mismo no puedan caracterizar la humanidad en sí. Digo, no me quejo de Gon por nada. Aquí tenemos un personaje adquiriendo humanidad mientras que Gon desde antes es literalmente inhumano. Honestamente, quizás sea solo yo, pero creo que lo más interesante de todo este conflicto, de hecho, es cómo afecta a un personaje externo que muchos dejan injustamente de lado, Puff. Ya que al ser el miembro más cercano a Meruem de toda la Guardia Real, él tiene que experimentar de primera mano al rey cambiar por culpa de la humana. Puff es esencialmente el que más se preocupa por su especie, no tanto en el rey en sí, sino que sabe perfectamente que para garantizar el futuro de las hormigas quimera debe controlar sus acciones, cosa que era sencillo cuando era carente de voluntad, pero ahora Komugi está comprometiendo su labor, y es por ello que, temiendo lo peor para su especie, está dispuesto a deshacerse de ella a como dé lugar, creando ese pequeño desarrollo en el que una hormiga creada para servir desafía la voluntad del rey por el bien de su reino. Carajo, Puff tiene un desarrollo más orgánico que el mismo Meruem a fin de cuentas. Aunque igual lo que sí que no puedo justificar para nada es el final en concreto de todo este acto. La bomba nuclear producida por el hombre que finalmente acaba con la especie que subestimaba al hombre, y sale de la nada para concluir abruptamente. Igual, aún con todo, Hormigas Quimera es un arco tan independiente que como tal es una buena historia y una de las mejores del shonen, pero no está exenta de errores, ya sean recurrentes o nuevos, porque, perdónenme, pero no es para nada la gran cosa. Será lo mejor que Hunter x Hunter tenga para ofrecer, pero en general, por lo que acierta y falla, no puedo otorgarle más mérito que ese porque no lo merece. Y aún así estoy seguro de que habrán amenazas de muerte en contra de mi persona solo porque no traté a la hormiga con cabeza de tortuga como la segunda venida de Jesucristo. Si Hunter x Hunter es una serie tan popular, es por las razones más superfluas que existen. El género del Neketsu o Shonen es sumamente popular en lo que anime respecta, y por ello uno de los que más se producen, más se repiten y se copian unos con otros intentando alcanzar la popularidad. Pero luego llega Hunter x Hunter, le da vuelta a algunos clichés, desafía y rompe las expectativas del público e incluso, por un momento, llega a otorgar una historia legítimamente buena. Y con eso les vuela por completo la cabeza. Me he topado con personas alegando que series como Steel Ball Run o Monster son obras maestras por su nivel de complejidad. Y claro que llegarán a esa conclusión cuando lo único que han visto y tienen para comparar es putas Naruto. Los fans del Neketsu son las personas más simples, superficiales y conformistas que existen. Se siguen sorprendiendo con exactamente las mismas historias y tramas de mierda repetidas una y otra vez con colores diferentes.
simple y llanamente porque no quieren conocer algo más. Llevan consumiendo lo mismo por décadas y eso es más que suficiente para complacer su simpleza. Y no me mientan, ya no se trata de mero disfrute. Una significativa porción legítimamente encuentra esto como algo de calidad. Si obras diferentes alcanzan la popularidad como Evangelion o Fullmetal Alchemist Brotherhood, es precisamente por imitar ciertas de las mismas cualidades, como la comedia, las peleas con poderes, las chicas bonitas o los protas adolescentes. Pero eso no significa que siempre sean populares por las razones correctas. La gran mayoría ni siquiera logra comprender el verdadero nivel de complejidad de ambas historias simplemente porque ni siquiera piensan que un anime pueda llegar a tal cosa. Esto es parte de lo que también crea una visión negativa por parte del público externo cuando en el anime solo ven peleas pendejas y drama barato, porque en el caso de las obras que comúnmente se popularizan, lo es. Pero esta gente es capaz de caer en ello solo por sus bajos estándares. Es por eso que para mí, hoy en día es raro pensar que una obra medianamente popular supere lo decente tan siquiera, porque precisamente ese prejuicio casi nunca me ha fallado. Y en este caso no es diferente, ya que Hunter x Hunter podrá poseer conceptos muy interesantes, buenas ideas e incluso tiene sus buenos momentos, pero a fin de cuentas no logra compensar todas sus falencias. Y aún así pareciera que tener un mocoso feliz diciéndote ¡cumple tus sueños! Sería suficiente como para que muchos la alaben ciegamente. Pero para no terminar de mala manera, me gustaría concluir este video con dos consejos. En primera, vean mucho más, de todo lo que puedan. Claro que una papa hervida les sabrá genial si solo han comido caca durante toda su vida, pero no solo se encierren en un género, ni mucho menos en anime en sí. Consuman todo lo que exista, incluso no solo ficción. Enriquézcanse y amplíen su conocimiento, formen ideales más ambiciosos. Ay, Cocos, pero tú solo quieres que sigamos tus ideales. Sí, porque mis ideales son superiores. Y segundo, tengan estándares más altos y mejores.